Presentamos el tutorial del cuaderno 1 del tiempo de la primera parte del tiempo ordinario, Iniciación Cristiana de Niños, ciclo B. El título: Jesús, ¿qué me dices? Empezamos, como siempre, explicando la portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, ofrecemos 3 informaciones identificativas y una foto de fondo. Repetimos lo de siempre, pero conviene repetirlo. La primera información identificativa es la del lateral derecho, con fondo azul, común a toda la primera etapa de iniciación cristiana de niños, en la que además de los logos aparecen el título de toda esta etapa: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. La segunda información es la de la barra inferior con fondo naranja. En ella indicamos que estamos en un cuaderno del ciclo B de la etapa de iniciación cristiana de niños. La tercera información es la de la barra superior, en la que indicamos el número y el título propio de esta unidad catequética. El número 1, que corresponde siempre a la primera parte del tiempo ordinario, y el título: Jesús, ¿qué me dices? Las fotos de las portadas son siempre de niños. Queremos que se vean de algún modo representados en las portadas. En este caso, la de una niña con los brazos abiertos en el agua, como acogiendo contenta la amistad con Jesús. Abrimos la página y nos encontramos con la página 2, índice del cuaderno. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes y las secciones de cada cuaderno. Las 3 partes, precatequesis, catequesis carismática y catequesis formativa, con una de las 3 palabras del título. Primero Jesús, luego Jesús, ¿quién eres tú? Y por último el título completo: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. En cada una de las 3 partes aparecen a la izquierda las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y a la derecha los títulos concretos de dichas secciones de ese cuaderno. Las secciones de la tercera etapa van con colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana correspondiente. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis carismática, la segunda parte, se haga en una segunda sesión, y en cambio que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y la cuarta sesión. 4 sesiones, por tanto, un mes para trabajar cada cuaderno, que en la programación de la catequesis hay que intercalar con las diversas celebraciones propuestas en los cuadernos de celebraciones. Pasamos a la página 3, primera sección de la primera parte. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente, al que accedéis por el código QR. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. La segunda parte de la página, para hablar en familia, con una propuesta para el diálogo con los padres. Hay que tener en cuenta que cuando los niños lleven a casa esta propuesta, no solo habrán visto en la catequesis el vídeo con los demás niños, sino que habrán trabajado también la siguiente sección: No me digas. En este caso, el vídeo es sobre la película El Rey León. Trabajamos esta película en la siguiente sección, pero como siempre en esta página, tras una breve transcripción de la voz en off del vídeo, les proponemos un diálogo con los padres en casa. Pasamos ya a las páginas 4 y 5. No me digas. En la segunda sección de la precatequesis, bajo el título No me digas, procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, bajo el título Recuerda quién eres, les proponemos la historia de Dino, un niño que ahora os cuento y que da pie a un diálogo con preguntas para los niños en la sesión de catequesis. Dino es un chico, un joven, que al elevar el sacerdote el cáliz en la misa se acordó de la escena de la película del Rey León que tantas veces vio en su infancia, cuando el recién nacido Simba es elevado en presencia de todos los habitantes de la selva. Entonces se dio cuenta de cuánto lo amaba Dios y se dijo: soy el hijo del rey. Dios Padre me quiere como quiere a Jesús. Y recordando la película empezó a entenderlo todo. Se imaginó aquella escena de la creación cuando Dios creó la luz, las aguas
hizo que de la tierra saliera hierba verde, árboles que dieran frutos, hizo a los animales y los bendijo, viendo que todo era bueno. Y entendió que cuando todos los animales cantan, ahí viene un león padre, lo que realmente están cantando es, aquí vienen los hijos de Dios. Dino entendió también que Simba huyese de su reino y pensó en todas esas veces que había querido salir corriendo cuando las cosas se le habían puesto mal. Y se dijo a sí mismo, recuerda quién eres, como Simba, pues has sido elegido para cosas grandes. Y Dino ya no lloró como cuando era un niño por lo que sucedía en la película, pero sí lloró de emoción al saber que en realidad era su propia vida. Yo soy Simba, el hijo del rey. Pasamos ya a la segunda parte de este cuaderno, la liturgia de la palabra, con la página 6, primera sección, orar con el corazón. Se trata de la catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético. Una catequesis que es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios de niños pequeños. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Empezamos siempre con una primera sección, orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio, escuchar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios a las que accedéis por el código QR y que tienen también escrita en el cuaderno. En este caso la canción Niños Pequeños. La escuchamos unos segundos. Niños pequeños están alegres porque el Señor los eligió para anunciar al mundo su misericordia. Oh, gentes de la tierra, abandonad vuestra ciencia, pues yo me entrego a los humildes y les revelo mis secretos. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso les preguntamos qué es lo más importante en la vida, la salud, el dinero, el éxito o el amor, para luego entender mejor cómo entre los cientos de preceptos legales del pueblo de Israel, Jesús escoge solo 2 como importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Pasamos a la segunda sección. Es el centro de la catequesis querigmática como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento, lo recordamos siempre, y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este preciso momento. Consta de 3 partes. La lectura de la palabra, siempre por el catequista, por uno de los niños en pie y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra y el versículo clave, que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a esta segunda sección. En este caso, es muy importante del comentario a la palabra estos 4 objetivos. Primero, presentar a Jesús como aquel que, viniendo de la eterna relación con Dios Padre y el Espíritu Santo, para hacerse uno de nosotros, bien sabe lo que significa amar a Dios y amar a los hombres. Segundo, suscitar en los niños la profunda experiencia del con todo, mi ser, mi corazón, mi mente, mi alma, del Semá, de la oración del Semá. Es el momento en que, si no lo saben por haberlo hecho experiencia de los oratorios o momentos orantes similares, como en el despertar religioso, aprendan bien esta oración, la oración del Semá. Suscitar en ellos la participación con experiencias concretas referidas a la escucha de la palabra, al amor a Dios y al amor a los demás. También aprovechar la respuesta del levita a Jesús como respuesta en forma de letanía a coro de todos los niños a las experiencias compartidas por cada uno de ellos.
contestando todos a cada una de estas experiencias de cada niño, no estás lejos del reino de Dios. Pasamos a la página 8, con la que culminamos la tercera sección de esta segunda parte de la catequesis querigmática. La titulamos Orar juntos. Empezamos con el canto meditativo, damos pase a la parte final de la liturgia de la palabra con este canto. En este caso se trata de la canción Escucha Israel. La escuchamos unos segundos. Escucha Israel, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. el Señor nuestro Dios es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Llamarás al Señor tu Dios. Como veis, se trata de una canción que fundamentalmente coincide con la oración del Shema. Terminamos con 3 momentos: la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Shema, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en escribir el Shema con letras bien bonitas y recitarlo en casa con la familia, así como en la oración personal en los momentos clave del día, como son al levantarse y al acostarse. Pasamos a las páginas 9, 10 y 11, con las que iniciamos la tercera parte de esta unidad catequética, la parte formativa. La página 9 abre los ojos. En la página 10 y 11 rezamos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones, a repartir durante las 2 últimas sesiones. Conviene dedicarle unos segundos, unos minutos de la cuarta sesión a este momento, del mismo modo como las preguntas de la penúltima página nos sirven para terminar de recapitular toda esta parte en la última sesión. Además del contenido de los recuadros, que sirven en principio nada más que para que el catequista les pueda compartir con los niños en qué va a consistir estas 2 últimas sesiones, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva. En este caso, una niña abrazándose a un árbol, como signo del amor a Dios a través del amor a su creación. Pasamos a las páginas 10 y 11, donde les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo en silencio puedan escribir su propia oración, inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases. En este caso, un elenco de breves oraciones o jaculatorias, al levantarse y al acostarse. Pasamos a las páginas 12 y 13, sección Aprendemos. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor. Hemos reordenado de modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis a través del vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo dividido en 3 partes. En primer lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños. En segundo lugar, el texto que sirve para explicar a los niños el contenido de fe correspondiente, siempre en referencia a algunos textos bíblicos que pueden leer los niños, mejor desde la Biblia. En tercer lugar, una frase sencilla de memorizar para los niños, precedida de una oración para hacer todos juntos. En este caso, aprendemos lo que significa el reino de Dios como reino de justicia, de amor y de paz, inseparable de la presencia misma del amor de Dios entre nosotros a través de Jesucristo y explicado por Jesús a través de las parábolas del reino. Puede que alguno de vosotros se pregunte cómo es que el primer tema formativo en Aprendemos del primer cuaderno de este ciclo B sea un tema
previsiblemente complejo como es el del reino de Dios. Es el número 14 en el Catecismo Jesús es el Señor. Conviene tener en cuenta que si es el primer tema, lo es tanto de grupos de niños en su primer año, como del segundo, del tercero de catequesis de iniciación cristiana, pues tanto unos como otros empezarán con este cuaderno del curso, cuyo año litúrgico sea el programado del ciclo B. Conviene tener en cuenta también que la ordenación de los temas por ciclo tiene un orden catequético propio, configurando con los 3 ciclos un orden en espiral. El reino de Dios en concreto, propuesto con sencillez, es un buen inicio para la parte formativa de un curso, ya que el Evangelio describe la vida pública de Jesús diciendo que iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Como apunte metodológico, la guía del Catecismo Jesús el Señor apunta unas claves. Para 2 de las parábolas del reino de Dios que propone el texto de la parábola del banquete, preguntar a los niños por las veces en que ponemos excusas para no estar con Jesús, para no ir a misa, para no ir a catequesis, y cómo con ello nos perdemos la oportunidad de formar parte de su reino. De la parábola del tesoro, hablar del gozo de ser cristiano, de la alegría de encontrar a Jesús. También puede ayudar a ser concreto explicar la celebración del próximo domingo de Cristo Rey, último domingo del año litúrgico. Así como preguntarle sobre el significado de la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Si esta catequesis coincide con el Domum, conviene relacionar el reino de Dios con las misiones. Los misioneros, de hecho, anuncian el reino de Dios y dan testimonio de que es posible, siendo reino de amor, de justicia y de paz. Pasamos a las páginas 14 y 15, la sección Cuidamos. En esta sección seguimos con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos que nos hablan del misterio de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, los sacramentos y la esperanza en la vida eterna. También, como en la sección Aprendemos, con un orden distinto al del Catecismo, adaptando al contexto del resto del cuaderno. Las partes son las mismas: introducción, explicación, lectura o lecturas de la palabra, oración y frase conclusiva. Y también podemos comenzar viendo el vídeo que pone voz al contenido completo, acompañado de imágenes de referencia. En este caso, la catequesis pretende ayudar a los niños a tomar a los santos como los grandes modelos donde mirarse a la hora de cuidar su vida cristiana. Del contenido de esta sección, tomada del tema 44 del Catecismo Jesús el Señor, convendría aprovechar algunas de sus propuestas metodológicas, como por ejemplo, darles a conocer a los niños la vida de los santos más importantes para la parroquia, si su titular es un santo o una santa, de las imágenes de los santos que hay en el templo, etc. Preguntarles cómo desde el cielo pueden ayudarnos los santos y en qué podemos imitarlos. Apuntar al doble mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. A partir de la explicación de que todos estamos llamados a ser santos, vocación universal a la santidad, preguntarles cómo ser santos ahora y cómo serlo de mayores, lo que lleva a la pregunta por la vocación específica: vida consagrada, sacerdocio, matrimonio. ¿En cuál de estas vocaciones se imaginan de mayores? Pasamos a la siguiente sección. Imitamos en las páginas 16, 17 y 18. La propuesta testimonial de la fe, un aspecto fundamental en la formación de la fe, saber reconocer el testimonio de fe de los demás y así poder también dar testimonio de ella. De esta primera etapa de la iniciación cristiana, bajo el título común en las 3 etapas de Imitamos, es el de algunos personajes bíblicos, de los que en los 3 ciclos A, B y C hemos querido recordar especialmente a los personajes bíblicos que en la catequesis habitualmente han quedado en un segundo lugar. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, que puede leerse, verse de 2 modos distintos, como siempre, o bien todos juntos, por ejemplo, proyectando las páginas del mismo tomadas del PDF del área virtual, o dejando unos minutos para que cada niño lo vea personalmente. Una vez leído o visto, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, sobre Rebeca, la joven del pozo, las siguientes preguntas.
¿Qué hace Rebeca que demuestra que ama a su prójimo como le pide Dios? ¿Cuál es la bendición que recibe de Dios Rebeca a través de su hermano Labán? Pasamos a la página 19. Sección Aprendemos a rezar. A lo largo de las catequesis de esta etapa, Aprendemos a rezar es la sección que proponemos para comenzar la segunda parte de las catequesis formativas y cuarta y última sesión de la unidad catequética. Con ella vamos recorriendo cada una de las expresiones del Ave María, al igual que en el ciclo A hacemos con el Padre Nuestro y en el ciclo C con el Gloria y otras oraciones. Lo hacemos a través de una serie de oraciones escritas por Miguel Ángel Cortés. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis. Conviene que el catequista recuerde que estamos aprendiendo a rezar con el Ave María, rezar juntos el Ave María, tanto al comienzo como al final, y recordarles la frase concreta de la oración que vamos a profundizar en esta ocasión. En este caso se trata de la primera frase del Ave María: Dios te salve María. También es muy oportuno repetir la frase del recuadro que alarga un poco la frase de la oración con esta clásica jaculatoria mariana: de noche y de día, alégrate María, de día y de noche, danos tu alegría. Pasamos a la página 20 y con ella a la sección Compartimos. Como bien sabéis, con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás. Y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros desde nuestro bautismo. Y esta es una idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros adientes o intergentes, es decir, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan a la Iglesia a compartir la fe. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos ha propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, desde el código QR se puede acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. En este caso, como primer misionero, nos proponen a San Francisco Javier, patrono de los misioneros y de las misiones, modelo supremo de la vocación misionera, que supone dejar hacienda y país para ir recorriendo todo tipo de peligros a los lugares más recónditos de la tierra donde nunca había sido anunciado Jesucristo, hasta dar la vida completamente por la misión y en perfecta comunión con la Iglesia, a través de esta estrechísima unidad con su mentor, San Ignacio de Loyola, y su naciente Compañía de Jesús. Con respecto a las preguntas, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Qué te llama más la atención de este misionerísimo? En la segunda, cambiamos los 3 adjetivos a deliberar. En este caso, elige una de estas 3 notas para él y explica por qué la has elegido. Desprendido, valiente, ardiente. Pasamos a la página siguiente, página 21, sección Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños y niñas, hombres y mujeres del mundo, sobre todo con quien más los necesitan. De este modo también los niños aprenden desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece estas catequesis que van recorriendo los distintos derechos humanos en su dignidad de hijos de Dios, desde la experiencia de los niños y niñas de un país distinto y concreto para cada catequesis, para cada unidad catequética, con el fin de sensibilizarnos sobre ese derecho y de hermanarnos con los niños y las niñas de ese país. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero se nos presenta un testimonio que nos revela una necesidad. Segundo, a partir de unas preguntas entendemos mejor la relación entre el testimonio y el derecho humano de cada catequesis. Tercero, se nos recuerda un texto, unos textos bíblicos, para luego continuar el diálogo relacionando el testimonio necesidad con la llamada de la palabra de Dios. Cuarto, se propone un compromiso sencillo en torno
en el entorno de los niños, unido a cada uno de estos derechos. Cada catequesis trata un tema que fue propuesto en algunas de las campañas de Manos Unidas de los últimos años, y eso nos recuerda al final cuál fue el lema de esa campaña. En este caso, el testimonio es de una niña de Mozambique, que nos revela cómo tanto ella como su familia y su país tienen derecho al agua potable. El texto que nos proponen es el de la mujer samaritana en el pozo a la que Jesús pide agua. Podría convenir recordar el cómic de Imitamos del mismo cuaderno sobre Raquel, la otra mujer bíblica del pozo. La pregunta clave es, ¿qué puedes hacer para imitar a Jesús con la samaritana? ¿Que la pide agua? Compartir el agua para saciar la sed sin la cual no podemos vivir, así como el agua del amor de Dios que Jesús nos da, sin la cual tampoco podríamos vivir. Pasamos de página a la página 22, sección Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido a través de los 3 ciclos litúrgicos de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de estos momentos. Si en el ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, en este ciclo B recorremos la liturgia eucarística del mismo modo como en el ciclo C lo haremos con los ritos finales. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor, para vivir mejor, este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción, que de algún modo es la emoción preponderante en la vivencia de esta parte de la misa. Tercero, un acercamiento al misal, para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa en esta parte concreta de la misma. En esta catequesis el momento que abordamos es el de los elementos necesarios para el ofertorio, antes de pasar directamente al momento del ofertorio, que trataremos en el cuaderno siguiente. Es decir, que los niños se familiaricen con cada uno de estos elementos que son el misal, el corporal, la patena, el cáliz, el copón, las vinajeras, el purificador, antes de que en el segundo cuaderno abordemos el de la presentación de las ofrendas. Se trata de que se familiaricen con todo lo que ven y que se animen con ello a ayudar en el altar. Terminamos con las páginas 23 y 24. La página 23, que es la última sección, mi respuesta, y por último, la contraportada del cuaderno. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta, ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética, con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno personalmente y con respuestas sencillas y cortas, en 2 líneas, a cada una de las preguntas. Con respecto a la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan ser ellos los que preguntan a sus padres, hermanos, abuelos. En este caso les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre si gastamos demasiada agua en casa y sobre la falta de agua potable en el tercer mundo y cómo los niños sufren sus efectos y si nosotros podemos hacer algo por ellos. A tratarse de la sección más social de la catequesis, nos da la oportunidad de que entablen un diálogo en casa desde la catequesis, las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de un tema, de unos temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos a un terreno común, el de la sensibilidad social, para acercarles la mirada creyente a sus familias. Para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de niños. Y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos. Buena catequesis.